Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes a esta Open Class. Es una Open Class que, como veis aquí, es un festín sensorial. Y muchas gracias por estar aquí y fijaros que pensaba en el título, ¿no?, de la Open Class que dice festín sensorial. Y eso es la suerte del festín sensorial en el que vamos a poder contar con la participación de diferentes profesionales, que es lo que hace, ¿no?, y es lo que ayuda en esa unidad de todos a la hora de trabajar, ¿no? Contamos con Noelia, que es una neuropediatra, contamos con Elena, terapeuta ocupacional, con Bárbara, que es una madre con un niño que también nos contará su experiencia, con Carolina, que es maestra de audición y lenguaje, y todas ellas forman parte de la Fundación Querer, ¿no? Porque esta Open Class la estamos realizando con la colaboración de la Fundación Querer. Lo primero que se me ocurría, ¿no?, y pensaba un poquito, Noelia, ¿cuándo acuden a ti los padres como neuropediatra ante esas dificultades que se encuentran en la alimentación? ¿Cuándo aparece en nuestra consulta? Pues yo creo que es uno de los dos temas principales, ¿no? La alteración del comportamiento, que es de lo más llamativo, y luego también los problemas a nivel de la alimentación. Sí que es verdad que muchas veces, salvo que preguntemos de una manera muy explícita, no nos sale, no nos lo dicen los propios padres. Pero, sin embargo, es un tema que es súper frecuente, es decir, que puede llegar a afectar a niños autistas hasta en el 80% de los casos. Es decir, que es tan importante que tenemos siempre que tener como esa idea en la cabeza, es decir, no solo quedarnos con la alteración comportamental y eso, sino siempre preguntar el cómo come ese niño, ¿no? Porque sabemos que tanto las alteraciones neurológicas, el comportamiento y todo está afectado, ¿no? Gracias al eje intestino-cerebro, pues es fundamental. Elena, a ti ya estos niños ya te llegan con un diagnóstico, entonces tú, como terapeuta ocupacional, ¿cómo trabajas con la alimentación? Bueno, pues lo primero que hacemos es una evaluación detallada, no solo de la alimentación, sino de todas las rutinas que forman parte de la vida diaria del niño y cómo éstas engranan, interfieren con la alimentación. O sea, no solo nos interesa qué come el niño, sino qué come, dónde lo come, cuándo lo come y por qué lo come. Y a partir de ahí empezamos a desgranar todo lo que nos vamos encontrando para hacer un abordaje con la idea de que el niño selectivo aumente la cantidad de alimentos que ingiere en su día a día. Bárbara, como madre que tienes un niño, ¿no?, que tiene una serie de dificultades, Sí. claro, has pasado por el neuropediatra, has pasado por la terapeuta ocupacional. Todo eso, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo abordaste? ¿Qué supuso para ti? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, nosotros, Dante es nuestro hijo mayor que acaba de cumplir 16 años y a los 6 meses de edad, para hacer, ¿no?, una historia larga, breve, lo diagnostican de una enfermedad genética rara llamada esclerosis tuberosa. Y en un 40 o 50% de niños afectados por esta enfermedad, pues al final son diagnosticados también de TEA, ¿no?, de autismo. Y a nosotros, la verdad es que es un dato importante porque a nosotros el diagnóstico llega muy tarde, llega con 12 años, porque la tendencia un poco antes, que yo creo que los protocolos han mejorado, pero era de Claro. decir que todos estos rasgos hacían parte de su enfermedad y que entonces no teníamos un diagnóstico. De hecho, nosotros el diagnóstico de TEA nos llega a través del diagnóstico de trastorno de la alimentación, porque Dante desde muy pequeño tuvo problemas primeros gástricos, ¿no?, en seguimiento con el departamento de gastrología, luego rechazo de alimentos, texturas, o sea, desde muy pequeñito. Y claro, bueno, hoy en día tiene pues lo que se llama, bueno, la hiperselectividad de alimento, aversión a texturas, a colores, alguna dificultad, ¿no?, también pues para alimentarse solo, épocas incluso de anorexia.
Entonces nosotros este diagnóstico tardío pues supone que pues hemos convivido con lo que resultó ser un trastorno pues un poco como hemos podido. Eh, Obviamente nos hemos sentido muy solos, muy aislados, agotados, ¿no? Porque es verdad que a nivel clínico pues sí que hemos probado pues algún tratamiento que pero no han dado, vamos, no han testado muy mal y entonces sí, el impacto en la familia pues obviamente ha sido pues devastador, sí. Claro. Bárbara, una vez que tienes ya ese diagnóstico, me imagino Sí. que es cuando entra Carolina, ¿no? Y entonces, Carolina, ¿cómo asumes todo eso? ¿Cómo lo incluyes en tu aula? ¿Cómo desde tu aula, como maestra de audición y lenguaje, lo trabajas, lo vas integrando? Claro, todo es un trabajo interdisciplinar. ¿Cómo lo haces? Ujú. Pues bueno, la verdad es que, como dices, yo creo que el docente también tiene un papel fundamental porque tiende a crear un espacio para vincular con la familia y hacer una recogida de información lo más amplia posible, ¿no? En muchos centros, o por lo menos en específico en el nuestro, aunque tenemos un equipo multidisciplinar, que siempre tiene acceso a la familia y la comunicación es bidireccional, es cierto que siempre el docente o el tutor pues es el primer espacio donde se acoge y se recibe, ¿no?, a la familia, se hace una entrevista donde se va anotando toda la información relevante, se recogen demandas, se recogen de necesidades, más allá de la información que podemos revisar sobre los diagnósticos concretos o las recomendaciones que ya nos vienen en otros informes que adjuntan, pues también es importante ver las preocupaciones que puede tener la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un primer momento de comunicación, de acoger las preocupaciones, de ver cuáles son esas necesidades del niño y entonces iniciar también ese camino para poder abrir la red multidisciplinar y ver cómo intervenir todos como equipo. Al final yo creo que también los espacios educativos tienen que contemplar la alimentación como un área a trabajar más, ser responsables también porque estamos hablando de cubrir una necesidad básica que está absolutamente ligada a la salud, ¿no? Pero también es que el momento de la comida es un momento educativo, social, de comprensión de los espacios, de comunicación. Entonces, bueno, el mirar la comida como no solamente el momento de ingerir alimentos, que sería la mirada más básica, sino también cómo se relaciona con el ambiente, se relaciona con las personas y bueno, pues al final verlo de una manera integral. Por eso es muy importante que también en los comedores escolares siempre haya una supervisión, ¿no?, por parte de personal educativo y personal también especialista que sirva de guía y de apoyo para poder, pues bueno, al final mirar, observar, intervenir, evaluar, acompañar, ¿no?, todo lo que pueda surgir. Elena, ahondando un poquito en esto que nos va contando Carolina, ¿cómo mejoraríamos esa variedad de alimentos? Porque a veces, bueno, es una alimentación muy concreta, a lo mejor son alimentos muy limitados. ¿Cómo vas incrementando diferentes tipos de alimentación? Pues a ver, es muy difícil hablar de una manera de intervención. Eh, el trabajo clínico requiere individualización y cada niño llega, llega a trabajar unos objetivos sobre alimentación por unas dificultades. Es verdad que en los niños con trastorno del espectro autismo nos solemos encontrar un patrón de procesamiento sensorial que llamamos bajo registro. Esto es, son niños que tienen dificultades en su tono muscular, dificultades para discriminar
los sabores y dificultades con la planificación del alimento dentro de la boca. Entonces, lo principal es pues bueno, empezar trabajando toda esta parte que tiene que ver con los sistemas propioceptivos y táctiles, definir bien dónde está la dificultad, si además de las texturas hay dificultad con los olores, con los sabores, a nivel visual se necesita algún patrón determinado o hay aversión a algunos colores, como ha comentado Bárbara, que Dante tenía, pues niños que solo comen cosas blancas, por ejemplo. Y bueno, con todo esto, pues planificar dónde estamos y dónde queremos ir. Y a partir de ahí, ir eligiendo qué alimentos se van a ir introduciendo en función de dónde está la dificultad, ¿no? Pues si la dificultad está en que no tolera alimentos, que solo come alimentos blancos, pues vamos a ir ofreciéndole alimentos blancos en diferentes texturas progresivas, desde más tipo puré hasta ir aumentando la complejidad del alimento que tiene que masticar. Además, todo esto debe ir acompañado, por ejemplo, de una buena salud bucodental. Los niños con dificultades en la alimentación y con autismo suelen tener también mucha dificultad para cepillarse los dientes y son dos actividades que van de la mano y que bueno, también hay que intervenir ahí. Y luego pues ver además cómo están esas estructuras orales de la masticación, ¿no? Que es un trabajo más desde logopedia, cómo está esa lengua, si sube, si baja, si lateraliza, si hay una buena estabilidad de la articulación temporomandibular. Entonces, bueno, es que son muchos factores a tener en cuenta y bueno, yo quiero decir, ¿no? Que es que lo importante es tener un buen diagnóstico, o sea, hacer una buena evaluación em, para poder desde ahí llegar a unos objetivos que sean realistas, que es importante, ¿no? Porque al final es un trabajo largo que acaba cansándose mucha gente por el camino y es importante que los objetivos sean realistas para poder llegar a donde queremos. Noelia, profundizando un poco más en todo esto, ¿qué estrategias generales crees, ¿no? Que serían buenos para introducir proteínas, vegetales, frutas, diferentes alimentaciones? ¿Qué estrategias utilizáis? Hombre, fundamental trabajar con los terapeutas ocupacionales, ¿no? Lo que ha dicho sobre todo Elena, ¿no? Yo te diría un poquito que cada niño es un mundo, entonces no podemos, esto no es un café para todos, tenemos sobre todo que individualizar. Yo siempre digo que hay tantos tipos de autismo como niños autistas, entonces dentro de cada niño tenemos que valorar un poquito, pues lo que dice Elena, ¿no? Las características que tiene ese niño, las dificultades que tiene, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces estos niños tienen dificultades a nivel orofacial, ¿no? Entonces le cuesta, por ejemplo, la masticación, ¿no? Esto. Y luego, por ejemplo, también es muy importante el tipo de conducta que tiene, ¿no? Entonces, tenemos que ver como esa visión global para poder introducirlo. Entonces, en función también de la encuesta dietética, como muy bien ha dicho Elena, podemos valorar si tenemos algún tipo, podemos plantearnos si tenemos algún un posible déficit, ¿no? Tenemos niños, por ejemplo, que solo comen alimentos terriblemente calóricos y sí que es verdad que comen mucho, pero pueden tener una grave desnutrición, ¿no? Entonces, importantísimo empezar con las bases, es decir, ¿cómo es este niño? Valorar a lo largo, por ejemplo, de una semana qué es lo que come, ¿no? ¿Cómo lo come? Y en función de los alimentos que podemos encontrar que pueden estar más deficitarios, empezar a introducirlos, ¿no? Esto. Y de las maneras, pues, sobre todo, ¿no? Con los terapeutas, pues podemos plantearnos a lo mejor, pues hacerlo machacado o con trocitos más pequeños, valorar sobre todo cada niño. Y eso, lo que os digo, ¿no? Cada niño pues hace partir de cero y plantearnos muy bien cómo come, cómo la calidad sobre todo de los alimentos, dónde come y todo. Es fundamental. Muy bien. Elena, mira, nos pregunta Beatriz, dice lo que comentaba Elena, cómo se trabajaría la propiocepción a nivel oral. ¿Puedes poner algún ejemplo? Bueno, pues hay dos maneras para los enfoques de trabajo de alimentación. Bueno, hay varios enfoques. Entonces,
hay como dos líneas. Los que hablan de que la alimentación se trabaja comiendo, con alimento, y hay los que hablan que primero hay que preparar la boca con instrumental, ¿no? Entonces, em, bajo mi punto de vista, en todo en la vida ningún método por sí mismo tiene la razón y ninguno nos va a valer para todo y para todos. Entonces, a mí me gusta mezclar ambos. A nivel propioceptivo, utilizar aparataje que sirve para la masticación, gomas, chewis, otros que se llaman Z-Vibe o Sensi, que se les puede modificar los cabezales para dar diferente información a nivel de textura. Además, introducir la vibración y bueno, pues todo esto sirve para todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Para trabajar la estabilidad articular, el tono muscular, la lengua. Y después estaría el trabajo directamente con la comida, ¿no? Pues ver en qué punto está el niño, cómo es el alimento que puede masticar e ir progresivamente aumentando pues la dureza del masticable al que se les pone. Ana comenta, dice, yo trabajo en el comedor de una escuela de educación especial y al final, cuando se nos han dado casos así, se empieza trayendo la comida de casa e ir probando y ampliando. Mm, ¿Estáis de Pues acuerdo? ¿Haríais lo mismo? ¿Ampliaríais un poco más? efectivamente, esto es una de las medidas que nosotros contemplamos en nuestro cole, en el cole de Celia y Pepe, y es algo que cuando estábamos también charlando, ¿no? Entre nosotras, un poco con la organización de la charla, ¿no? Que podíamos contar, pues creo que es muy importante que los centros se planteen la flexibilidad en este sentido, ¿no? O sea, que se contemple la posibilidad de que los niños puedan traer de casa su propia comida aquellos que tengan una necesidad específica, ¿no? Como serían estos perfiles. A nivel logístico y a nivel de organización en comedores escolares pequeños, pues es mucho más factible que quizá en comedores escolares, pues donde al final pues come toda la primaria, ¿no? Línea 3, línea 4, me refiero a centros no tan especializados, ¿no? No colegios de educación especial, donde todos los profesionales están más sensibilizados con este tipo de trastornos, pero a nivel de educación ordinaria, yo creo que los comedores escolares pues sí que requieren de muchas adaptaciones. Una de ellas podría ser la flexibilización, ¿no? A la hora de incluir la comida de casa. Y sí, por supuesto, estamos de acuerdo en eso. Carolina, ya que estás hablando del tema del comedor, has hablado, ¿no? De la importancia de ir viendo cómo se puede ir centrando, cómo se puede ir trabajando en cada caso. ¿Cómo trabajáis en vuestro comedor toda esta parte de la alimentación? Yo sobre todo a veces pienso en dos cosas, ¿no? Que en vuestro colegio, en cualquier colegio, y es el ruido y los olores. Claro, son dos cosas que los niños TEA justo especialmente tienen especial dificultad. Entonces pienso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues por supuesto tenerlo en cuenta, saberlo, anticiparlo nosotros y como yo decía al principio, el momento de la comida no solo tiene que ver la relación directa con los alimentos, incluso nos podemos encontrar con niños que no quieren comer y piensan que la dificultad tiene que ver con la alimentación y a lo mejor tiene que ver con el espacio. Puede haber una aversión también a ese espacio, precisamente pues, por el ruido, por el tipo de organización, que puede no estar comprendiendo también cómo funciona, es un espacio más abierto o no están sus personas de referencia. Y para eso los profesores, por ejemplo, pues sí que podemos ayudar mucho elaborando material anticipatorio. ¿Vale? Planificando también en qué momento pueden entrar estos niños al comedor, en qué turno
o si entran al principio o entran en la fila del final, dependiendo un poco de cómo sea la organización en concreto. Pero sí que si ya sabemos que nuestros niños con TEA tienen unas necesidades que afectan a toda la jornada escolar y que requieren de anticipación, de elementos visuales, de temporizadores, por ejemplo, para manejar y autorregularse en el momento de la comida. Cualquier elemento que muchas veces también nos recomiendan los terapeutas ocupacionales que tiene que ver con el movimiento y poder estar sentados. Cascos, pues para protegerse del ruido. O sea, al final los profesores, yo creo que también, como pasamos mucho tiempo con ellos y la intervención del terapeuta en el aula tiende a ser más puntual, ¿no? Y no tienen la oportunidad de forma habitual de verle en situaciones pues de la vida cotidiana, pues sí que es verdad que nosotros somos una herramienta muy útil para recoger toda esa información, ¿no? Observar todas esas sutilezas que se ven expresadas por los niños de manera conductual, pero hay que ver qué hay debajo, ¿no? de la conducta concreta, como puede ser pues rechazo a ir a un sitio, no sé, ¿no? Pues rabietas que muchas veces se suelen decir, pero al final no entran dentro de esa categoría. Está habiendo una respuesta a un determinado estímulo, una situación que no están procesando bien. Entonces nosotros tenemos que leer bien toda esa información para poderla anticipar. Noelia, ¿hay algún tipo de alimentación que se recomiende especialmente en estos niños o algún tipo que es mejor evitarla? Pues un poquito lo que os comentaba, No, que cada porque nos lo está niño comentando aquí Andrea, la madre de un niño, os comenta aquí un tema del tema sí, alimentación. realmente de alimentos prohibidos, como si dijéramos, realmente no hay ninguno. Yo sí que os recomendaría de que, vamos, que observéis a vuestro hijo, es decir, ¿hay algún alimento que le siente mal? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Imaginaros, porque sí que es verdad que podemos tener una alergia claramente, ¿no? Cuando uno tiene una alergia, por ejemplo, al huevo, es algo muy espectacular, pero a lo mejor puede tener algún tipo de intolerancia. Entonces, esa intolerancia es verdad que la clínica en la que se expresa puede ser como un poco de malestar, dolor abdominal, a lo mejor incluso se puede expresar de una manera más conductual, ¿no? Como que puede estar un poco irritable. Entonces, por eso es muy importante valorar si hay algún tipo de alimento que después de haberlo ingerido, este niño ves que tiene algún tipo de clínica o directamente lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Sí que es verdad que aquí no nos podemos meter en un jardín, ¿no? Con las típicas, ¿no? Con las dietas de exclusión, ¿no? Porque hay muchos padres, ¿no? Que excluyen el gluten, que excluyen a lo mejor los lácteos, por ejemplo, la dieta cetogénica, es verdad que es un mundo apasionante. Es verdad que hay mucho escrito en la literatura, pero los resultados que vemos, es verdad que hay algunos niños que es verdad que mejoran a nivel de la clínica digestiva y también a nivel pues eso, a nivel conductual, pero realmente no tenemos a día de hoy nada que para deciros exactamente sí y no, ¿vale? Es decir, que muchas veces muchos de estos estudios son estudios muy pequeños, ¿vale? Y no son lo suficientemente potentes como para decir de una manera taxativa si sí o si no. Sí que, por ejemplo, yo tengo muchos niños en la consulta que a lo mejor te dicen los padres, oye, le he retirado determinadas cosas, el gluten o los lácteos, y parece que este niño le encuentro mejor. Pues oye, si te funciona, adelante, pero eso es lo que os digo, ¿no? Cada niño hay que verlo, ¿no? Lo que decía muy bien Carol, ¿no? Que hay que estudiar cada niño, cómo funciona y todo, y si ves que algo le puede estar molestando, pues retirarlo de la dieta. Elena, ¿cómo podemos mejorar la motivación a la hora de comer? Porque hay niños que pierden el interés, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, Mora siempre dice, ¿no? que la motivación es la base del aprendizaje, que si no hay motivación no hay aprendizaje. Pienso, si no hay motivación no hay alimentación y a veces los niños no les gusta, no quieren, huelen mal, les huelen mal. Aquí hay una madre que dice que su hija, como hay cosas que no le gustan, que se las han retirado. ¿Cómo mejoramos esa motivación?
Vale, bueno, apuntar porque cuando he hablado de selectividad he ido todo el rato apuntando hacia la parte sensorial, pero en el autismo ocurre también que la selectividad tiene un componente cognitivo que es muy importante, que tiene que ver con una dificultad en las funciones ejecutivas, en las habilidades para flexibilizar y para tolerar y soportar un poco que las cosas cambien y que las cosas sean diferentes y además dificultades con el procesamiento visual, lo que se venía llamando la teoría de la coherencia central, que tiene que ver con que el cerebro de los niños con TEA parece que piensan más a nivel local que a nivel global, con lo cual la imagen la ven de forma muy detallada y no son capaces muchas veces de ver la imagen al completo. Por tanto, a veces se encuentran con que una galleta a la que le falta un trocito, para ellos ya no es una galleta. Entonces hay mucha dificultad o una croqueta a la que la has partido por la mitad. Esto ocurre también en los niños a nivel de desarrollo. Hago un paréntesis y digo que la selectividad puede ser normal entre entre el año y los 4 o 5 años, ¿no? En el desarrollo del niño sin que exista ninguna dificultad. Y esta parte también, ¿no? Sobre los 2 años, le partes la croqueta y ya no la quiere, ¿no? Porque ya no es su croqueta. Entonces, toda esta parte también está muy ligada a otro aspecto que tiene que ver más con esta parte emocional en el autismo, que es la motivación, ¿no? O sea, si yo al final me muevo un poco por mis centros de interés y dentro de los centros de interés no está la comida y además soy una persona que no tiene mucha hambre. Y además lo que me gusta son los procesados, lo que hace crunch, todo con ketchup, porque me da mucha información en la boca, ¡Qué entonces rico! ¡Qué rico! claro, Claro, es lo que a veces lo rico gestiono es lo que les gusta, ¿no? Es lo que les capta la atención, lo que les llama la y atención. porque se gestiona mejor en la boca, da más Claro, por información, entonces eso. lo gestionan mejor. Y el chocolate, lo como durante un montón de veces al día, con lo cual llego a la hora de la comida con menos hambre. Al final se van dando, por eso he dicho al principio, ¿no? Una entrevista, lo que nosotros llamamos basada en rutinas, Sí. no qué come sino qué ocurre a lo largo del día relacionado con la alimentación, ¿no? Porque al final Claro. son un cúmulo de cosas y si además llega al comedor y hay ruido y no sé qué, no sé cuánto y la comida no le gusta y se estresa y se pone a llorar y le sube el cortisol y se acaba el hambre, pues ya Pobre. hemos perdido ese momento, ¿no? Entonces, como Ah, hay que controlar mucho, hay que controlar que las cosas no se salgan de lo establecido porque cualquier mínimo cambio puede hacer que ese día el niño no coma. Bárbara, una pregunta para ti que nos hace Linda. Linda nos pregunta, como padres, ¿cómo favoreceremos en nosotros la motivación para no rendirnos en esta búsqueda de mejores dietas, no perder la creatividad en la alimentación? Porque si uno se pone triste y se cansa, Sí, ¿tú qué sí, haces, Bárbara? totalmente. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo estás Como lo ahí? mejor. Y eso es en mi día a día, vamos, porque es agotador, porque es, ¿no? Un ritual así, ¿no? Cotidiano en que pues es difícil, no tengo soluciones mágicas, es aguantar y luego pues esto, ¿no? Rodearse de equipos y que nos puedan ayudar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que decíais antes del comedor escolar, ¿no? De que Dante pudiese llevarse la comida en el cole de Celia y Pepe, en el cole de la Fundación Querer, pues ya para nosotros era un alivio tremendo, ¿no? Entonces ya nos quedaba, ¿no? ¿No? Pasitos menos que luchar. Y, o sea que nosotros un poco lo hemos ido haciendo como hemos podido y con la ayuda de, pues de esto, de sus maestros, de sus terapeutas y así. Y poco. Bárbara, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Ahora, claro. por eso, como tenemos mucho público, ¿cómo os llega a afectar la calidad de vida?
Porque creo que es algo fundamental, Uf, porque nosotros, por ejemplo, yo lo puedo ver como médico, tú me lo cuentas, pero ¿cómo lo has vivido en primera persona? ¿Cómo te afecta a nivel, por ejemplo, de la dinámica familiar, el que no puedas ir a un restaurante? Dime un poquito cómo, por claro, ejemplo, es si que has es estado esto, hablando con sí, más sí, familias, eso, ¿no? Creo que es algo como muchas sí, veces sí, tan sí, claro. incapacitante, ¿no? A veces que es como muy frustrante, pero y a mí me gustaría un poquito que nos lo contaras, ¿cómo lo vives tú? Sí, sí, totalmente. El impacto en la familia pues es bastante, bueno, es complicado ya, ¿no? Con la pareja también, porque a veces no tenemos, ¿no? La misma, eh, las mismas inquietudes y o el mismo nivel, ¿no? de preocupación, también con los hermanos, porque no es nada fácil. Eh, ¿No? La diferencia, ¿no? que haces entre, ¿no? Porque Dante puede comer solo patatas fritas y yo tengo que comer, ¿no? Porque nosotros tenemos otras dos niñas, nosotras tenemos que comer nuestra verdura, nuestra fruta, porque hay momentos, ¿no? en que en esto, cuando hablamos de preselectividad de alimentos, pues Dante es que hubo un momento que comía solo patatas fritas. Y quiero decir que cuando es solo esto, ¿no? Entonces, pues... esto, ¿no? Lo que decías tú de ir al restaurante, pues también no puedes ir no, estás aislados, ¿no? A nivel de amistades, no puedes ir a comer a casa de otras personas, pues porque ya sabes, pues que Dante lo va a pasar mal y nosotros porque, pues que no va a comer nada o va a pedir cosas que no hay o que no han preparado, o sea que sí, sí, es un impacto, pues obviamente complicado. No, aquí hay una pregunta de Juncal que dice, mi hijo tiene TEA y trastorno alimentario. Las visitas a urgencias para enemas han sido habituales, hasta que un cirujano nos ha dicho que no puede estar a base de laxantes y enemas y hay que actuar porque está ya con intestino colapsado. He contactado con familias por redes y he encontrado muchos casos iguales. ¿Hay algún protocolo sanitario a seguir? Llegado ya este caso que parece más habitual de lo esperado, nuestro cirujano no sabe cómo actuar porque ingresar a un TEA no es fácil ni se puede en cualquier hospital. Hombre, yo os diría sobre todo que el que más lleva los problemas digestivos es el digestivo infantil. Sí que es verdad que vamos siempre en consonancia, ¿no? Creo que todo es un equipo, ¿no? El trabajar en neuropediatría, digestivo, nutrición, endocrino, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, siempre hay que pensar que la dieta somos lo que comemos, ¿no? Entonces, también es muy importante el valorar eso. ¿Por qué este niño está estreñido? Este niño está estreñido, ¿por qué? Porque, como muy bien decía, por ejemplo, antes Elena, ¿tiene miedo, por ejemplo, a ir al baño? ¿Tiene algún tipo de alteración? Es decir, muchas veces esa propiocepción está afectada y le puede afectar, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel de la alimentación, ¿cómo es el tipo de alimentación? ¿Es una alimentación que por esa hiperselectividad es muy complicado introducir alimentos, por ejemplo, ricos en fibra? También es verdad que para determinados problemas, por ejemplo, y lo diré, para el estreñimiento, pues aparte de las medidas dietéticas, el que beban líquidos y también podemos utilizar, pues eso, laxantes, pero sí que es verdad que intentamos de primeras probar en la medida de lo posible, ¿no? Todo lo dietético antes de pasar al farmacológico. Cuando ya vemos que no, esto. Sí que es verdad que, por ejemplo, muchas veces los digestivos sí que utilizan probióticos, ¿no? Es decir, que hay también muchas maneras a nivel médico que se puede trabajar. Muy bien. Bárbara, Sí. cuéntanos un consejo general que darías a los padres preocupados con la alimentación. ¿A ti qué ha sido lo que más bueno, de todo, porque habrás oído de todo, habrás leído muchísimas cosas, habrás entrado en internet, habrás entrado de todo, ¿qué te parece que es algo que siempre tiene que estar ahí? Como Bueno, un titular, danos un titular. no, eso es difícil lo que me pedís. Yo la verdad es que nosotros, por nuestra experiencia, lo que ha cambiado todo es llegar, ¿no? En este caso, el cole donde está Dante, a un entorno sensible, un entorno educado, donde pues esto que se pudiese llevar su propia comida. Entonces, y también todo el trabajo antes de trabajar con la comida misma, ¿no? Con los alimentos, todo el trabajo previo pues que se ha hecho
un poco pues con Dante, por ejemplo, de reconstrucción, porque nosotros veíamos de comedores escolares donde pues la situación era muy complicada y Dante tenía pues ¿no? secuelas que había, ¿no? que superar y que trabajar. Entonces, pues Dante, antes de poder, ¿no? empezar a trabajar con Carol, con Elena en los talleres de cocina, pues necesitaba, ¿no? todo este trabajo previo que para mí yo creo que eso es fundamental. O sea que, ¿no? trabajar su rigidez también en general antes de trabajar la que tiene que ver con la alimentación. Yo creo que quizás es la cosa que ¿no? más importante yo veo que ha sido para él y para nosotros. Muy bien. Dice María, ¿es buena idea, por ejemplo, ir a una reunión y llevarles sus propios alimentos? ¿Está bien o mal? ¿Los niños se sentirían mal o hay que explicarles el porqué? La que quiera, que coja el testigo. Pues venga, yo misma. Venga, Carolina. Bueno, a ver, yo creo que si estamos hablando de que nuestro hijo o hija tiene una necesidad, va a primar su necesidad a lo que pueda pensar el entorno o opinar, ¿no? O la falta de comprensión o empatía del resto. Cuando hablamos de alimentación, como yo decía al principio, ¿no? Y hemos estado viendo, se está hablando de una necesidad básica que está relacionada también con la salud. Y tiene que ser objetivo uno, poder cubrir al máximo las necesidades de ese niño. Por supuesto que el entorno conozca hasta donde nosotros queramos o el entorno necesite, si es un entorno habitual, pueden conocer las necesidades, igual que se comentan también las intolerancias alimentarias, las alergias y lo conocen el resto de compañeros de aula, amiguitos, familia y demás. Si es un círculo nuevo al que vamos, yo creo que tampoco es necesario tener que pensar que hay que dar muchas más explicaciones, a lo mejor son el resto de familias las que tienen que decirles a sus hijos porque cuestionas lo que lleva otro al lado, ¿vale? Vamos a descargar un poco también el peso que ya llevan nuestras familias. Pero claro, ¿por qué va a estar mal, no? Si es lo que necesita. Muy bien. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Elena, Carolina, Bárbara, mucho ánimo y desde luego muchísimas gracias por el testimonio que creo que eso nos ayuda tanto, ¿no? Y que a todos los padres en realidad es lo que dices, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo saco adelante, ¿no? Qué suerte haber encontrado un equipo profesional que se ha hecho cargo, ¿no? Que te está ayudando y Sí, que, bueno, pues que está ahí en la brecha, ¿no? sí, Pues para todos los que queráis pues saber algo más, ¿no? Sobre todo lo que es, bueno, pues todo lo que conlleva TEA, pues también está el experto, ¿no? de TEA de la UNIR, que tenéis ahí también una pequeña información por si os interesa. Agradecer también pues a la Fundación Querer, ¿no? Que bueno, pues está aquí con sus profesionales y con esta madre, ¿no? Pues para poder hacer todo esto mejor, para poder facilitar. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, que es para ahorrar sufrimiento a las familias, que es tan importante, y por supuesto a nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que están gracias. aquí por Gracias. asistir. Nos veremos en siguientes, ¿no? Que habrá más sesiones. Y nada, nos vemos en las siguientes. Gracias, Ana. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.